Buenas noches a toda la comunidad internacional, a todas las naciones, a todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, líderes, pedagogos, empresarios, comunidad del reino, gente de bendición. Es una bendición siempre compartir. Estamos ahora juntos a esta hora de la madrugada, creo que aquí son las 2 de la mañana, aquí en Ginebra, Suiza. Estamos en Sion, que es una parte de Ginebra, una provincia. Estamos aquí en este momento en la escuela Paternidad de Dios, en la Guerra Espiritual 3, de la escuela número 26. Siempre va a ser una bendición que estemos juntos, siempre va a ser una bendición que podamos educarnos. Yo le decía a la gente que tal vez nadie invirtió en nosotros, pero nosotros vamos a invertir en nuestra formación. Entonces oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para que venga la luz del reino y para que toda tiniebla sea disipada y la luz del Todopoderoso y la luz del Santo venga para nosotros. Buenas noches, empezamos de una. Siempre es una bendición estar juntos, entonces vamos a hablar de la paternidad de Dios en la Guerra Espiritual 3 de la escuela número 26. Vamos a hablar del proyecto del Padre. Vamos a hablar del proyecto del Padre, porque acuérdense que esta es una guerra de simientes y esta es una guerra continental, es una guerra de tronos y es una guerra de altares y los demonios siempre van a querer vengarse, van a querer atacarnos, van a querer destruirnos. Es por eso que necesitamos ser formados en guerra espiritual, pero guerra con propósito, guerra con herencia, guerra con autoridad. ¿Perfecto? Entonces vamos a definir el proyecto. El proyecto es el término, o el término proyecto cuenta con diversas significaciones. Es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o entidad para alcanzar un objetivo. Oye esto, para alcanzar un objetivo. Nuestro Dios ya tiene un objetivo. Una de las cosas importantes de nuestro Padre es que como Padre responsable, todo lo hizo perfecto. Nunca perdamos de vista este concepto como principio eterno. Nuestro Padre todo lo hizo perfecto. Nuestro Padre, desde que creó el principio, creó el fin. Nuestro Padre nos dejó herencia desde nuestro nacimiento. Desde el día que nacimos, ya la herencia estaba preparada. Entonces, estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Dios es un Dios de orden. Todo lo que aconteció desde el Génesis capítulo 1 y todos los eventos que fueron aconteciendo hasta llegar a Apocalipsis, todos están relacionados. La primera venida de Jesús con su retorno están relacionados, no son dos cosas diferentes, no son dos eventos diferentes. El evento de la creación con el evento de la restauración de la misma no son dos eventos. Aunque se van a dar por separado, están relacionados, porque todo lo que el Padre creó, lo creó perfecto. Entonces vamos a hablar de su proyecto. El Padre es un ser ordenado, inteligente y responsable, lo creó todo perfecto. En el principio creó cielos y tierra y luego pobló todo para su obra final. Creó los cielos y creó la tierra y pobló todo para su obra final, porque Él tenía en su mente todo. Es por eso que no va a pasar nada. No se le va a escapar nada al Padre porque ya está todo solucionado en el Padre. Cielos y tierra, juntos para cumplir propósito, pero para eso nos mostró su proyecto. Creó los cielos y creó la tierra y nos reveló el proyecto. Porque ¿para qué creó los cielos? El mismo profeta Isaías lo dice, que la tierra no fue creada para ser deshabitada, la tierra fue creada para ser habitada. No la creó en balde, el Señor no la creó porque estaba loco, no creó los cielos porque Él estaba loco, había fumado marihuana o estaba endemoniado. Él creó los cielos y creó la tierra con un proyecto. Esa era su obra maestra y Él tenía un proyecto, un proceso y un propósito. Pero en esta ocasión vamos a hablar del proyecto de Dios. Entonces Él tenía un proyecto. Nos dio su vida y su poder de vida. Nos creó para ser iguales a Él en su vida eterna. Nos creó a su imagen y semejanza, y hablábamos en la escuela anterior que cuando decimos que nos creó a su imagen y semejanza no hablamos de carne, porque Dios no tiene carne, Dios es espíritu. Entonces nos creó iguales a Él en su eternidad de vida. Nos dio todas las bendiciones de eternidad y de vida.
Y siempre su deseo fue darnos vida y nunca cambió porque envió después a su Hijo para restaurarnos en la vida y recordarnos que Él era el camino, la verdad y la vida a la paternidad de Dios para su proyecto sobre la tierra. Tremendo. Génesis capítulo 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para dominar todo lo creado en el mundo de la tierra. Dios colocó al hombre para dominar. Dios no creó al hombre para que la tierra lo persiguiera, para que la tierra lo dañara. Dios no creó la tierra para que fuera la tumba del hombre. Dios creó la tierra para que fuera la herencia del hombre. Pero el hombre no entendió el proyecto de Dios. El hombre no comprendió ese proyecto, porque solo el Creador puede entender su proyecto. Solo el Creador, pero es por eso que le dio su imagen y le dio su vida, para que pudiera elevarse a su misma mente y poder entender lo grande de su proyecto. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio dominio, le dio autoridad, le dio poder, le dio su anillo, le dio su gloria. ¿Para qué? Para que Él desarrollara ese proyecto, para que Él caminara en ese proyecto, para que Él manifestara ese proyecto. Cuando el Padre creó su proyecto, dio orden, haya, exista y sea. Cuando Dios el Padre creó su proyecto, dio orden, haya, exista, sea. Cuando el Padre creó su igual, ¿quién era su igual? Adán. Cuando el Padre creó su igual, su familia, su Hijo, lo formó con su vida misma, sopló aliento de vida, le dio su misma eternidad, le dio su misma esencia, le dio su misma naturaleza, sopló de su espíritu creador para levantar a aquel hombre que le iba a dar continuidad a su proyecto, que iba a establecer su proyecto sobre la tierra. El grande sueño de Dios, la grande idea de Dios, su proyecto, la grande unidad del hijo mayor con el hijo menor. ¿Quién es el hijo mayor? El cielo. ¿Quién es el hijo menor? La tierra. Pero ambos salieron juntos. Ambos fueron creados juntos para caminar de la mano y hacer que la gloria de los cielos caminara en la tierra y la gloria de la tierra adorara a los cielos. Cuando el Padre creó su igual, su familia, su Hijo, lo formó con su vida misma, sopló aliento de vida, le dio su misma eternidad. Escríbelo, tenemos la misma esencia. Nada recibió más dominio en su proyecto que Adán y Eva en la creación. Repito, nada recibió más dominio en su proyecto que Adán y Eva en la creación. Les dio importancia, les dio dominio, les dio poder, su paternidad eterna, su paternidad santa, su paternidad gloriosa. Los creó sus iguales, les dio autoridad de hijos en su proyecto. Los creó iguales, les dio autoridad de hijos en su proyecto y de padres para la creación toda. Escúchenlo, les dio autoridad de hijos en su proyecto y les dio también la autoridad de padres para la creación toda, de tal manera que el hombre era el padre de la tierra. Así como el hombre era hijo de Dios, Dios mismo se manifestó en padre sobre el hombre para a través del hombre ser el padre de la creación. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y tú preguntarás por qué el profeta usa mucho Génesis. Porque toda doctrina, todo fundamento y toda base tiene que tener su principio en Génesis. Si no, no funciona, no sirve. Porque Génesis ya es la base, es el estrado de sus pies, es la revelación de su proyecto, es la revelación de su propósito, es la revelación de su corazón, es la revelación más profética y más poderosa de su paternidad. La paternidad de Dios se te va a revelar en el comienzo, cuando entiendas que de la nada creó los cielos y la tierra y que de la nada les dio vida a todo por amor a sus hijos, por amor a su creación. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Padre quería que el hombre conociera el proyecto para la creación, que lo entendiera, que lo amara. El Padre invitó al hombre y le dijo: yo voy a gobernar a través de ti, te doy poder, te doy acceso libre. Te doy el semáforo en verde, te doy toda mi autoridad, te doy toda mi gloria. Haz todo lo que yo no puedo hacer en la tierra, hazlo tú.
Aleluya, qué tremendo. El éxito solo es real, integral y justo cuando conocemos el proyecto de Dios. Y lo voy a repetir para que se nos grabe. El éxito solo es real, integral y justo cuando conocemos el proyecto de Dios para su creación toda. Porque conocer su proyecto integral nos lleva a cumplir su propósito eterno por el cual Él nos colocó en su idea de inicio. En su idea de inicio. Si no conocemos su proyecto, no entenderemos proceso ni cumpliremos propósito. Porque entre el proyecto y el propósito hay un proceso. Entonces el proyecto es su grande idea, el proceso es su iglesia, su pueblo, su familia, pero entonces el propósito es su gobierno, es su gloria totalmente establecida. Y Él todo lo creó perfecto y todo lo hizo desde el alfa, creó el omega. Él es inteligente. Él nos colocó en su idea de inicio, Él quiere que nos coloquemos en su idea de inicio. Isaías 14:24, el Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Él ya lo juró, Él ya lo dijo, Él ya lo decretó. Por lo tanto, Él hará todo lo que Él quiere. Y Él no respetará a nadie que se oponga a su idea del principio, a su idea del comienzo, porque Él no es un ser que está esperando un evento en el futuro. Él ya solucionó todo en el pasado. Él ya solucionó todo en el principio. Él es Dios todopoderoso. Entonces, Él no va a respetar a aquellos que se opongan a lo que Él quiere porque Él es Dios. Los hombres crean religiones, los hombres crean doctrina, los hombres crean filosofías, los hombres crean pedagogía, los hombres crean cosas, pero el Señor no los va a respetar si ellos no respetan su proyecto, su proceso y su propósito, por lo cual Él creó todo. Él conoció su idea, la ejecutó, montó su proyecto y puso su familia de hijos para cumplir propósito. Y lo repito de nuevo, Él conoció su idea, creo que son las 3 de la mañana aquí. Él conoció su idea, la ejecutó, montó su proyecto y puso su familia de hijos para cumplir propósito. Él no colocó al hombre para que fuera el adorno de la tierra. Él no colocó al hombre para que fuera la dama de compañía de la tierra. Él colocó al hombre porque el hombre tenía su imagen, porque el hombre tenía su visión, tenía su idea, tenía su gloria. Y él quería ser el padre de la creación a través del hombre, a través de su igual. Por eso cuando el hombre deja de ser hijo, familia de Dios, Dios mismo viene en Jesucristo para reconectarnos en el camino. Dios mío, qué tremendo. Y lo repito de nuevo. Por eso cuando el hombre deja de ser hijo de Dios, familia de Dios, Dios mismo viene en Jesucristo para reconectarnos con el camino. Porque perdimos el camino, Adán perdió el camino, el hombre perdió el camino, Jesucristo vino, el Emmanuel vino, Dios mismo vino en Jesucristo para reconectarnos al camino y Jesucristo nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino como el camino para reconectarnos al camino. ¿A qué camino? ¿Al camino de Apocalipsis? No, al camino del principio. Al camino de santidad, al camino de justicia, al camino del reino, al camino del proyecto, al camino del propósito eterno sobre la tierra. De vuelta al camino, idea central, proyecto y propósito. Repito, de vuelta al camino, idea central, proyecto y propósito. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Eterno. Porque ¿quién entenderá el poder de su mente y quién entenderá los misterios de su paternidad? Solo aquellos que entren en su secreto. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y no lo encontré. Porque amaban sus placeres y porque amaban sus ministerios y porque amaban su teología y porque amaban sus ideas y porque tenían una agenda full y llena, pero no fue la agenda mía porque no entendían proyecto, no entendían proceso, no entendían propósito. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Eterno. Su idea, su proyecto, el que establecerá su propósito se hará y punto.
De nuevo lo digo, su idea, su propósito. El que establecerá su propósito se hará y punto. No le va a pedir permiso a nadie. Dios es Dios y hay una parte de la Biblia en Salmos que dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque míos son los cielos y mía es la tierra. Él es Dios. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. No es orgullo, no es soberbia. Es dignidad de creador. Es paternidad de creador. Es amor profundo por la creación, por su propósito y por todos sus iguales que somos nosotros. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y su palabra es Cristo. El profeta Isaías estaba viendo el Mesías que iba a venir. Aquella palabra, aquel verbo que es acción, pasión y movimiento, pero que se encarnó y tomó un cuerpo. Mi palabra. Vamos a entenderlo nuevo. Cuando el profeta Isaías está hablando, en Isaías 55:11 no está hablando de la Biblia. Está hablando de la manifestación misma del Emmanuel, de la manifestación misma del Mesías, de la manifestación misma del Cristo. De nuevo, así será mi palabra que sale de mi boca. Esta misma palabra que en Génesis capítulo 1 dijo, sea la luz y vino la luz. Y de la nada Dios creó todo. Hagamos al hombre. Ahí estaba Cristo, ahí estaba el verbo, ahí estaba la palabra que hizo que todo aconteciera. El verbo se hizo carne y volvió al Padre lleno de hijos. El verbo se hizo carne y volvió al Padre. Cuando decimos que volvió al Padre, es que subió. Y cuando Él subió juntamente con Él, nos elevó a nosotros. Es por eso que nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Porque Él para eso vino, para elevarnos, para retornarnos. El verbo se hizo carne y volvió al Padre lleno de hijos. Apunta eso. Jesucristo regresó al Padre lleno de hijos. Se vino como el unigénito y se fue como el primogénito, porque detrás de él vamos nosotros. Volvió al Padre lleno de hijos, hizo lo que el Padre quería, hijos convertidos como la familia, hijos convertidos en la familia del principio para cumplir propósito. Hijos convertidos en la familia del principio para cumplir propósito, para curar la tierra, para curar la creación. Tremendo. Tremendo, tremendo. El profeta vio a los hijos restaurados. El profeta Isaías vio a los hijos restaurados en el proyecto del principio. Y lo repito de nuevo, el profeta Isaías es un profeta de rompimiento, es un profeta de paternidad, es un profeta manifestador de la paternidad de Dios, es un profeta revelador del Mesías, es un profeta que tiene los misterios del proyecto y del propósito de Dios para la tierra. El profeta Isaías vio a los hijos restaurados en el proyecto del principio. Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Aleluya. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, porque está llegando el Mesías, porque está llegando el deseado de las naciones, porque está llegando la salvación, porque está llegando el reino, la paternidad, el propósito de los hijos. Isaías vio al Cristo retornándonos al camino. Isaías vio al Cristo retornándonos al camino para darle continuidad al desarrollo del proyecto y solo así cumplir el propósito para la tierra. La paternidad de Dios. La paternidad de Dios no es un concepto de decir padre como si fuera algo tan efímero, algo tan sin importancia. La paternidad de Dios incluye vida, incluye sangre, incluye muerte, incluye resurrección. La paternidad de Dios incluye dejarlo todo por amor a nosotros. La paternidad de Dios incluye amor puro, que no hay diccionario ni léxico, que no hay nadie que pueda descifrar ese poder de paternidad. Es por eso que la paternidad no es respetada en nuestro mundo físico, porque no tiene el verdadero peso desde el Padre. Pero cuando la creación entienda lo que es la paternidad de Dios, jamás la maternidad podrá sustituir la paternidad. Cuando entendamos la paternidad de Dios, la maternidad, Dios mío, la maternidad desaparece cuando mostramos paternidad. Porque la maternidad representa unos senos dando leche. Pero la paternidad representa eternidad, representa vida, representa el todo de todo. Oh, qué profundo. Isaías vio al Cristo retornándonos al camino para darle continuidad al desarrollo del proyecto y solo así cumplir propósito.
Salmo 144, 17. El Eterno es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aleluya. El proyecto fue interrumpido. El enemigo interrumpió el proyecto porque el enemigo sabía que si el proyecto continuaba, todo iba a dar cierto. El enemigo tenía que interrumpir el proyecto. El diablo quiere interrumpir el proyecto de tu ministerio, el proyecto de lo que Dios te dio, porque el diablo sabe que si te levantas vas a cumplir propósito. El diablo sabe que tú eres la herramienta que va a restaurar tu familia. El diablo sabe que la paternidad de Dios se va a manifestar a través de tus ojos, a través de tu boca, a través de tu voz, a través de tu vida. El diablo sabe que cuando tú tengas la paternidad de Dios, tus hijos van a ser liberados, tu casa va a ser liberada. Y es por eso que el diablo quiere destruir el proyecto de Dios en tu vida, para que te mueras sin conocer propósito. El engaño del maligno afectó la creación. El hijo le entregó la herencia al enemigo del proyecto. La idea y el propósito del Padre Creador en Génesis capítulo 3 fueron entregados en las manos del enemigo. El Padre cubrió la matriz y la semilla para guardar la simiente que saldría de la mujer restaurada para expandir proyectos. Aleluya. Lo repito, el Padre cubrió la matriz y la semilla para guardar la simiente que saldría de la mujer restaurada para expandir proyectos. Entonces el Padre vino y mató un animal y cubrió a Adán y a Eva. No les cubrió los aparatos genitales, cubrió propósito, cubrió proyecto, cubrió simiente, semilla del Cristo, semilla pura. Aleluya. Y el eterno Dios, Génesis capítulo 3, verso 21, y el eterno Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió, cuidando la simiente que preservará y expandirá el proyecto del propósito eterno. Por eso lo hizo. Estaba protegiendo la simiente pura. Estaba protegiendo a los hijos de la mujer restaurada que serían atacados por los hijos de la serpiente. Por los hijos de la iniquidad, por los hijos de la religión, por los hijos de la maldad. Esta es una guerra. Esta no es una guerra cualquiera. Si no conocemos paternidad, si no conocemos proyecto de Dios, si no conocemos el porqué de la tierra, el porqué de los cielos, el porqué de la creación, el porqué de la primera venida, el porqué del retorno, jamás entenderemos el misterio de Dios, jamás entenderemos que estamos de guerra, que no podemos tener paz, que la paz que habla la ONU, y estamos en un lugar donde la ONU gobierna, que es aquí en Suiza. Pero la paz de la que habla la ONU es una paz mentirosa, es una paz ficticia, es una paz falsa, es una paz maldita. Solamente habrá paz cuando la tierra sea restaurada, solamente habrá paz cuando la iglesia sea restaurada, solamente habrá paz cuando la paternidad de Dios fluya. Y entonces todos los de arriba y todos los de abajo, las aguas de arriba y las aguas de abajo, le digan al Padre, Padre nuestro. Y cuando todos griten Padre nuestro, entonces todos habremos entendido proyecto y propósito. Isaías lo vio claro. Isaías capítulo 6, verso 10. En gran manera me gozaré en el Eterno. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Estaba viendo al Mesías, estaba viendo al Cristo, estaba viendo la llegada del reino, estaba viendo la llegada de una nueva era, de una nueva temporada, la irrupción del reino, la irrupción del gobierno, la irrupción de un rompimiento. Hay una generación de hijos que todavía está sintiendo, que todavía sienten esa desesperación de paternidad, esa desesperación por recuperar proyectos, esa desesperación por recuperar propósito, esa desesperación por no trabajar para sistemas, por no trabajar para denominaciones, por no trabajar para hombres, sino trabajar totalmente para el reino de Dios, para el Padre eterno. La simiente de la mujer restaurada fue cubierta para la llegada del Cristo. Lo repito, la simiente de la mujer restaurada fue cubierta para la llegada del Cristo en el cumplimiento del propósito eterno sobre la tierra. Por eso es que nosotros somos esa mujer que grita, esa iglesia que grita, esa generación que grita. Si me desvelo, si se me ve el sueño, si preparo este material, es porque estoy desesperado por levantar una comunidad de iguales, una comunidad de hijos que oigan la voz del Cristo, que se griten, que se levanten para cumplir propósito, para conocer proyectos, para entender que estamos aquí para una guerra continental, para una guerra del cosmos, para una guerra de la tierra, que somos los guerreros de Dios, que hemos venido para desbaratar los planes de las tinieblas.
Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Esa es la grande guerra de los siglos. Esa es la grande guerra de las razas. Esa es la grande guerra de los espíritus. Esa es la grande guerra de la luz con las tinieblas. Esa es la grande guerra de la confusión, de la religión. Esa es la grande guerra, porque el enemigo odia la simiente de reino, la simiente de gobierno, y tenemos divisiones entre nosotros, y tenemos mezclas entre nosotros, y hay anticristos en medio de nosotros, y hay pequeños anticristos en medio de nosotros. ¿Y qué son anticristos? Son doctrinas, son ideas, son profecías, son mensajes, son lenguas. Son libros, libreros, bibliotecas, Biblias con algunos nombres. Son adulteraciones en la Biblia, son adulteraciones en la palabra. Son espíritus de confusión, anticristos malditos que quieren detener el proyecto de Dios para la tierra. Pero tú te vas a levantar con guerra porque tú eres una generación diferente. Antes la Biblia era prohibida, era escondida. Sobre el sacerdote la leía en el latín y nadie lo entendía. Pero ahora la palabra está en nuestras manos. Ahora la verdad llegó a nosotros. Antes teníamos un libro y repetíamos lo que todo el mundo decía, pero ahora la revelación rompió nuestros ojos y ahora podemos ver más allá y se rompe la oscuridad. Y es por eso que en este momento, en esta plataforma mundial, en esta plataforma viral, estamos hablando del reino para que una comunidad de justos se levante y diga: yo nací para cumplir propósito, yo nací para proyectos, yo nací para la paternidad de Dios, yo soy hijo de Dios. Tremendo. Wow. La enemistad es por el proyecto. La guerra de simientes comenzó en la caída. La guerra de simientes comenzó en la caída. Los hijos de la serpiente con los hijos de la mujer. Caín mató a Abel y empezó la guerra. Y empezó la guerra, y la guerra no ha terminado, porque en tu misma casa hay gente que odia lo que Dios te ha dado. Porque en tu misma casa tienes enemigos, porque en tu mismo ministerio tú eres el pastor y tienes el copastor, o tienes alguien ahí que te quiere tumbar, que te quiere destruir. O tu pastor te quiere poner un muro para matarte porque ya descubrió que tú tienes luz y a él no le conviene porque él no quiere salir de sus tinieblas. Entonces hay una guerra, hay una guerra. Entonces te van a calumniar, te van a criticar, van a hablar cosas malas de ti, van a embarrarte de cosas para hacerte ver mal ante la gente, para que nadie te vea. Pero el Dios tuyo te lavó, rompió tu ropa de iniquidad, rompió tu dolor, rompió tu muerte y su paternidad te envolvió. Estás preparado para la guerra, vas a romper las tinieblas. La enemistad es por el proyecto. La guerra de simientes comenzó en la caída. Caín mata a Abel por causa de ofrenda. El diablo odiaba la simiente pura en Abel. Aquí el proyecto fue interrumpido. El Padre cubrió la matriz de Eva para el día de los justos. Qué lindo. La matriz de Eva fue cubierta para tu día. La matriz de Eva fue cubierta para mi día. Dios va a cubrirte para tu día, para el día de tus hijos. No morirás y no serás destruido y no serás acabado. La paternidad de Dios te va a cubrir por causa de tus generaciones, porque de tu vientre vienen reyes, vienen profetas, viene la generación que va a romper el poder de las tinieblas, y por amor a esa generación tu vientre será cubierto, tu matriz será cubierta. Tremendo. El Padre cubrió la matriz de Eva. ¿Qué te parece? Para el día de los justos, para mi día. Aunque mi madre sea bruja, prostituta, mala, aunque tu madre sea lo peor, tranquilo. El Dios tuyo cubrió su matriz para tu llegada. Dios va a cubrir tu matriz para tu llegada. La llegada del reino. La llegada del reino. La llegada del reino. Aleluya. Génesis capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Se alegró. Dios cubrió la matriz de Eva para la llegada de Set. Dios cubrió a Set porque Set era la oportunidad de los justos sobre la tierra. Tú eres la oportunidad de los justos sobre la tierra. Aunque quieran matar tu unción, aunque quieran matar tu llamado, aunque quieran matar tu paternidad, no van a poder, porque tú eres la alegría de Dios. Tú llegaste y todo va a cambiar. El nombre de Set se relaciona en una etimología popular con la palabra hebrea plantar, poner de nuevo.
Oh, Dios mío, poner de nuevo aquel hijo que se perdió en Adán, aquel hijo que se perdió, lo recuperamos en Seth. Y ahora Seth es ese hijo que alegra el corazón de Dios, es ese hijo que vuelve a plantar, que vuelve a poner de nuevo aquello que fue removido, aquello que fue arrancado. Con la llegada de Seth, la simiente pura le da continuidad al proyecto del Padre sobre la tierra. Génesis 4:26. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Con la llegada de Seth y con la llegada de Enoc, empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Porque cuando los justos se levantan, el reino se expande. Porque cuando los justos se levantan, la guerra llega. Porque cuando los justos se levantan, las tinieblas son humilladas. Tú eres la boca de Dios. Tú eres el milagro de Dios para la tierra. Tú eres la gloria del Padre para la tierra. Estás lleno de paternidad. Cuando abres los ojos, irradias paternidad. Cuando abres tu boca, irradias paternidad. No es una paternidad de los hombres, una paternidad de Dios. Aleluya. Tremendo. Maravilloso. El reino es el proyecto divino del Padre y por eso puso a sus iguales para desarrollarlo y expandirlo. Lo repito, el reino es el proyecto divino del Padre y por eso puso a sus iguales para desarrollarlo y expandirlo. Lo tienes que expandir con guerra, con rompimiento, con autoridad, con poder. Te vas a levantar con gloria, te vas a levantar con justicia. No eres cualquier hombre, no eres cualquier mujer. Estás a punto de crecer, estás a punto de ser un manifestador de la furia de la gloria, de la furia de la eternidad, de la furia del poder de Dios. Una paternidad extrema para destruir las tinieblas. Wow. Creó al hombre y a su mujer como su familia de hijos. Y te lo digo de nuevo, en el principio Él creó al hombre y a su mujer como su familia de hijos. No los creó para hacer una individualidad de los sexos. No los creó para hacer una individualidad de los sexos. Es por eso que nosotros no predicamos género. En Babilonia se predica género, en el reino no hay género. En el reino somos uno. Los creó como su grande familia, como su grande recurso moral para restaurar todo, como su grande recurso moral para expresar su gloria. Tremendo. Creó al hombre y a su mujer como su familia de hijos. No los creó para hacer una individualidad de los sexos. Eran su familia, una con su proyecto, una con su creación para expandir su proyecto hasta lograr su propósito eterno sobre la tierra. Jesucristo trajo la nueva era, la instalación del reino para eso, para restaurar la familia. Porque Adán y Eva fueron la familia de Dios, pero cuando cayeron, se convirtió Eva en la familia de Adán. Y la familia de Adán erró, la familia de Adán falló, la familia de Adán pecó, porque Caín mató a Abel. No confundas la familia del hombre con la familia de Dios. La familia del hombre es Juanita, la mujer de Pedrito. Y los hijos de ellos, esa es la familia de Pedro, pero no significa que es la familia de Dios. La familia de Dios solamente son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Son aquellos que cumplen proyectos, que cumplen propósitos. Son aquellos que no les importa nada, solamente el Padre. Esa es la familia de Dios. Entonces no confundas, hay muchos predicadores, apóstoles y pastores que hablan de familias restauradas y dicen que una familia restaurada es la familia de Dios. Mentira. Hay muchos hombres que son intachables, padres intachables, esposos intachables, hombres intachables, hombres que nunca erraron o nunca cometieron nada malo en frente de su familia, pero no hicieron la voluntad de Dios. Entonces esos hombres se consagraron para ser hombres de bien para su familia, pero jamás se consagraron para ser la familia de Dios. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Ser una buena familia o ser la familia de Dios? Yo quiero los dos. Pero no siempre una familia estructurada es la familia de Dios. Lo repito, no siempre una familia estructurada es la familia de Dios. Entonces lo importante no es la familia de los hombres, lo importante es la familia de Dios. Jesucristo trajo la nueva era, la instalación del reino, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 8. Y te voy a decir una cosa, yo no seré juzgado por ser mal esposo. Yo no seré juzgada por ser mala esposa. Yo no seré juzgado por ser mal hijo. Yo no seré juzgado por haberme robado $1 millón. Yo solamente seré juzgado por no haber hecho la voluntad del Padre, por no haber cumplido su propósito sobre la tierra. ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di?
Yo no vine aquí para ser buen esposo, yo no vine aquí para ser buena esposa, yo no vine aquí para ser buen hijo, buen profeta, buen pastor o buen apóstol. Yo vine aquí para hacer la voluntad del Padre, y si no hago la voluntad del Padre estoy descalificado, estoy fuera de tiempo, tarjeta roja para los que no han entendido el propósito de Dios. Entonces podré ser un grande hombre de Dios, podré ser un hombre usado por Dios, pero en aquel día le diré: Señor, en tu nombre hice esto y esto, y Él me dirá: apártate de mí, no te conozco, porque nunca trabajaste para mí, porque nunca entendiste mi proyecto, mi propósito, porque no sabes nada de mí. Trabajaste para tu vientre, para tu denominación, para tu pastor, para tu apóstol, para tu vientre, para tu carro, para tu casa, pero nunca amaste como yo amé. Tremendo, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados. Esta palabra es maravillosa. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 8. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fuimos lavados, tú ya fuiste lavado en el amado. Lo único que tienes es aceptar su sangre, es aceptar su gloria, es aceptar su redención. Aceptando eso, te acercas a Él, y cuando te allegas a Él, encuentras socorro, encuentras misericordia para el oportuno socorro. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo lo que Jesucristo vino a hacer es darnos paternidad, revelarnos paternidad para poder entender su gloria. Fuera de paternidad no tenemos nada. Fuera de paternidad somos bastardos. Y todavía hay muchas iglesias bastardas en el mundo. Iglesias que hablan de Jesucristo pero no conocen paternidad. Iglesias que dicen en el nombre de Jesús pero no conocen al Padre. Por lo tanto son bastardas hasta que entiendan que el Padre tiene que ser adorado, alabado, invocado. Hasta que entiendan que llegó la hora de amar paternidad, que llegó la hora de aceptar que el camino al Padre, la verdad al Padre y la vida al Padre es Cristo. Pero que aceptando a Jesucristo es la puerta de acceso para el Padre, pero que lo más importante es el Padre. Tengo que amar al Padre con todas las fuerzas de mi vida. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que provocar una ruptura con el pasado y presente rebelde en la creación caída. Lo repito, tenemos que provocar una ruptura con el pasado y presente rebelde en la creación caída, presa y apartada del proyecto del Padre. Tenemos que hacer que el pasado se reconcilie con el Padre, que el presente se reconcilie con el Padre, que el futuro se alinee con el Padre. Y nosotros podemos mover el pasado, podemos mover el presente y podemos mover el futuro, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Porque es Cristo en nosotros que puede cambiar las cosas, porque podemos cambiar la historia, tenemos el poder de liberar el pasado, de desatar el futuro y de curar el presente, solamente con paternidad, conociendo proyectos. ¿Para qué hizo los cielos? ¿Para qué hizo la tierra? ¿Hizo los cielos para tener estrellas y sol? Y que nosotros tengamos lluvia. Y hizo la tierra para sembrar maíz. No, hizo la tierra para que sea el trono eterno de su cabeza. Y hizo la tierra para que fuera el trono eterno de sus pies. Y unir los pies con la cabeza. Y hacer que el uno solo, que el hijo mayor con el menor se junten. Y hacer que lo de arriba sea lo mismo de abajo. Y que lo de abajo sea lo mismo de arriba. Para que Él vuelva a ser el todo en todos. Tenemos que romper todo esto. Tenemos que romper el rito y el culto de iniquidad de tradición religiosa. Tenemos que romper el culto, el rito y el culto de iniquidad de tradición religiosa. Tenemos que romper los cultos y los rituales y las costumbres. Vamos a ganarnos muchos enemigos. Alguna gente no va a querer estar con nosotros, pero sé finí, sepa bien con sa. Llegó la hora de un rompimiento. Sé tú, es ahora o nunca. Es ahora, da sed, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Dios te dio un llamado y un ministerio. Dios te reveló su propósito. Dios te reveló su Cristo. Dios te reveló paternidad. Se te están abriendo los ojos para que tomes decisiones poderosas y empieces a trabajar para el reino del Padre sobre la tierra. Hay que mostrar al Eterno como Padre. Lo repito, hay que mostrar al Eterno como Padre, como principio engendrador.
Él es el principio que engendró los cielos, Él es el principio que engendró la tierra, Él es el principio que engendró lo creado, Él es el principio que engendró todo, Él es el Padre de los espíritus. Él nos vio y nos creó como su familia. Y lo repito, Él nos vio y nos creó como su familia de hijos. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Él para que tuvieran su vida, su naturaleza, su esencia, y ahí los sembró como su familia sobre la tierra. Somos su comunidad de hijos para la restauración de su propósito sobre la tierra. Y lo repito, somos su comunidad de hijos para la restauración de su propósito sobre la tierra. Aleluya. En la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, Génesis capítulo 5, verso 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo. Escucha esto, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Jamás se le olvidó a Adán de dónde venía. Y aunque el dolor lo había tocado, a mí me quiebra todo esto. Y aunque el pecado lo había tocado, y aunque él tenía el recuerdo, porque todos tenemos recuerdo de nuestra niñez, por muy fea que haya sido nuestra niñez, aquel pancito con café que nos comíamos, aquella lechita, yo me acuerdo de la leche con tortillas, nosotros sacamos la leche de la vaca y agarramos la tortilla, esa tortilla donde se hacen los tacos, y le echábamos con salita, y a veces la calentábamos. O cuando éramos niños, en nuestra ignorancia y pobreza, estaban las tortillas y se echaba el aceite de cerdo con salita y con cebollita picada, lo echábamos para comer porque no había más. En otros países, agua de panela. En otros países, mate cocido con pan. Pero miren, aquellos tiempos era para los pobres, ahora es un lujo. ¿Por qué? Porque aún los ricos quieren comer eso, porque es el sabor de su niñez, es el sabor de su base, es el sabor hermoso. Adán se acordó y dijo, yo tenía un padre y yo tenía todo y yo lo perdí todo. Pero él invocó al Señor y le vino sed. Y cuando vino sed dijo, aún en mi caída, yo me considero hijo de Dios. Y así como yo soy la imagen de mi Padre, así sed es mi imagen. Lo declaro, lo decreto. Nunca más sed será la imagen de cualquiera, será mi imagen. Porque nunca más un hijo mío matará a su hermano. Yo cancelo esta maldición. Hubo un dolor en la vida de Adán. Pero aparece Sed como la imagen y la semejanza. Sed, que representa la matriz del Cristo. La matriz del Cristo se perdió en Abel, pero es que Abel era la sombra del Cristo que había de venir. Porque con la sangre de Abel se redimió la ofrenda, así como con la sangre de Cristo se redimió la tierra. Entonces Abel era la sombra del Cristo que había de venir, y eso no podía quedar muerto, tenía que haber una matriz. Vino Sed como la matriz de Dios, como la matriz de donde sale el Cristo. Aleluya, la generación de simiente pura. Santo, tremendo, maravilloso. Disfruto de esto con ustedes. Felicidades. Sed vino en el nivel del hijo. Lo repito, Sed vino en el nivel del hijo maduro. La generación del Cristo. Llegó el alumbramiento de los justos en Sed. Llegó el alumbramiento de los justos. Es por eso que cuando tú vives en Babilonia, vives en tinieblas, no conoces paternidad, no conoces proyecto, estás fuera de alumbramiento, no vas a parir nada, estás en muerte, estás en pobreza, estás en ruina, estás frustrado, tu ministerio no avanza, no sabes qué hacer, los libros que lees no le encuentras sabor, es el mismo libro, es el mismo mensaje, los cantos ya te cansaron, todo te cansó, porque no entiendes proyecto, propósito, porque no entiendes paternidad, porque estás frustrado, porque estás seco. Necesitas un alumbramiento, necesitas una matriz que te para, necesitas ser engendrado en el evangelio del reino, necesitas ser engendrado en la revelación del reino, necesitas tener sabor de hijo maduro, necesitas tener sabor de hijo restaurado, necesitas un rompimiento en tu vida, necesitas encontrarte con la paternidad. Grita tú la paternidad del Padre, se te va a revelar el Padre, te va a cambiar tu mensaje, te va a cambiar tu visión, te va a cambiar tu forma de hablar y pensar, tu vida va a cambiar. Sed vino en el nivel del hijo maduro, la generación del Cristo. Llegó el alumbramiento de los justos.
con la llegada de Sed. Los hijos de Dios, porque solo había quedado la generación de los hijos de Caín, generación perversa. Somos imágenes de nuestro progenitor. Y lo voy a repetir de nuevo, somos imágenes de nuestro progenitor. Pero mi progenitor no es mi padre humano y físico, mi progenitor es el Padre. Yo rehúso parecerme a mi padre físico, porque al parecerme a él estoy arrastrando todas sus iniquidades desde el ADN. Desde su nacimiento él se apartó de Dios y junto con él me aparté yo. Pero en Cristo me reúno con el Padre, en Cristo me reúno con la paternidad de Dios, en Cristo soy uno con él. Yo quiero al Padre, aleluya. Somos imágenes de nuestro progenitor. En Sed se desató el parto de los hijos. Aleluya, 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 qué unción más fuerte. Aleluya, aleluya. Recibe paternidad, recibe proyecto de Dios. Aleluya. Somos imágenes de nuestro progenitor. En Sed se desató el parto de los hijos. Estamos de parto y vamos a parir iguales a la estatura del varón perfecto. Es por eso que nos amamos. Es por eso que desde nuestro nacimiento nacimos juntos y unidos y nos vamos a encontrar, Elías. Elías, estoy a punto de encontrarlos porque yo pensaba que era el único. Elías pensaba que era el único. Pero el padre le gritó y le dijo, te equivocas, hay 7,000 que no han doblado. Pero 7,000 es solamente un número abstracto, un número por decir algo. Dios mío, hay miles de Elías y millones de Elías que los voy a encontrar. Nos vamos a encontrar, Elías. Estamos a punto de hacer la fiesta del grande Elías corporativo que le abrirá camino a la llegada del Señor Santo. En Sed se desató el parto de los hijos, la generación de la simiente pura. Jesús fue hijo de Adán. Escucha, Jesús fue hijo de Adán, uno como nosotros. El proyecto del Padre era establecer su familia para darle continuidad y eternidad a su proyecto para la tierra. Adán rompió la familia de Dios y creó su propia familia. Y lo voy a decir de nuevo, Adán rompió la familia de Dios y creó su propia familia. Por eso Sed creó, escucha esto, y creó su propia familia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por eso Sed es a su imagen. Tremendo. La familia del hombre agrada y trabaja para el hombre. Lo repito, la familia del hombre agrada y trabaja para el hombre. Están siempre buscando propósitos en la vida. Muchos, cuando tú vienes de una iglesia sin propósito, estás como Rick Warren escribiendo propósitos y cualquier cosa es tu propósito. Pero cuando tú conoces el reino, cuando tú conoces paternidad en su Cristo, no andas detrás del propósito ni estás preguntando estúpidamente para qué vine a esta tierra. Ni estás preguntando estúpidamente, ¿qué soy yo, profeta? ¿Soy pastor o soy apóstol? A mí no me importa si soy pastor o apóstol. A mí lo que me importa es que yo soy herramienta restauradora del tabernáculo de David y que yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. No me importa el don o el título que yo tenga. Yo sé que no moriré sin que yo cumpla el propósito por el cual yo vine a esta tierra. Entonces no me importa el título, me importa la función y el rol que Dios me dio desde mi nacimiento. Él me colocó como herramienta restauradora para su tabernáculo sobre la tierra. Aleluya. Maravilloso, 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 maravilloso. Aquí llegó el problema. Cuando el padre perdió su familia, perdió su reflejo. Tremendo. Cuando el padre perdió su familia, perdió su reflejo, perdió su imagen, perdió su justicia, perdió su identidad. Vino el desastre. Por dejar de ser la familia de Dios entró el desastre. El desastre y la crisis de la tierra es porque no hay paternidad de Dios. Lo repito y grábeselo. El desastre de la tierra es porque no hay paternidad de Dios, porque unos creen en Buda y otros creen en Alá, porque unos creen en Changó y otros creen en Vudú, porque unos creen en el Bim Bam, porque otros creen en el tercer ojo, porque otros creen en cualquier cosa. Hasta que todos abramos los ojos en Cristo y entendamos que solo hay un Padre, por eso tenemos que amarlo. Vino el desastre por dejar de ser la familia de Dios. Los hijos del hombre tienen los caracteres naturales de su progenitor. Y lo voy a decir, los hijos del hombre tienen los caracteres o los rasgos naturales de su progenitor. Adán perdió los del Padre Creador.
Esto trajo la irrupción de los enemigos del proyecto del Padre por causa de la rebeldía abierta contra el proyecto del Padre. Llegó la guerra de los siglos, la guerra de simientes. Llegó el odio contra el Padre, el odio contra su reino. Guerra de simientes, guerra de semillas, guerra de matrices y guerra de hijos. El Padre jamás perdió su iniciativa creadora. Y lo repito, el Padre jamás perdió, aunque vio la caída de Adán, aunque vio a Caín haciendo lo que hizo, aunque vio la corrupción en la tierra, el Padre jamás perdió su iniciativa creadora del principio. Cambió de estrategia, pero no de proyecto. Jamás cambió de idea. Su proyecto se mantiene intacto. Porque ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. El Padre ya lo determinó, el Padre no cambió. El Padre vio que su primer hijo, Adán, cayó. Entonces él mismo descendió en el nivel de hombre. ¿Para qué? Para resolver el problema. Santo. El Padre jamás perdió su iniciativa de creación del principio. Él se hizo carne. Oye, Él se hizo cargo del problema, Él se hizo cargo del problema en Jesucristo. Y por amor a su proyecto, Él decide pagar la deuda contraída. Esa deuda que Adán contrajo, Él decidió pagarla para traer la libertad por causa de su proyecto, para darle continuidad a su reino sobre la tierra, porque Él no cambió de idea nunca. Jesús representa la simiente de la mujer. El pecado trajo muerte. Jesús el Cristo venció la muerte sin pecado. Y lo digo de nuevo, el pecado de Adán trajo muerte a la tierra. Pero Jesucristo venció la muerte sin pecado. Aleluya. Santo. Alguien va a gritar, aleluya. Quita la paternidad, quita Padre, habla Padre, ama al Padre, vive por el Padre, respira al Padre, vuélvete loco por el Padre. Aleluya. Santo. Él pagó la deuda como humano. Él pagó la deuda como humano, no como Dios. Porque un Dios no muere clavado en una cruz, pero un humano sí. Fue sangre por sangre y vida por vida. Él pagó la deuda como humano. Humano convertido en pecado. Humano convertido en pecado sin ser pecador. Recibió el pecado de todos nosotros. Porque al recibir el pecado de todos nosotros, la deuda estaba saldada. ¡Aleluya! 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 ¡Santo! Estamos en una madrugada aquí, no quiero despertar a la gente, pero quisiera gritar, porque esto está fuerte. ¡Aleluya! Él pagó la deuda como humano. Humano convertido en pecado sin ser pecador. Cumplió la ley, se sujetó a la ley, se hizo maldito por ella. Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo el acta de decretos de ruina, de maldición, de miseria, de desgracia. Por eso te lo voy a repetir, estás peleando con un engañador. Porque Él ya está vencido. Porque he aquí que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Él ya venció todo. Él ya tiene las llaves en la mano. Entonces estamos peleando con un engañador. Porque ya el Señor lo hizo todo. Jesús reconcilió la familia con su Padre. Jesús reconcilió la familia con su Padre Creador, rompió la familia del hombre y la redimió para el Padre. Y lo digo de nuevo, rompió la familia para el hombre y la redimió para el Padre. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aleluya. Porque la única familia verdadera soy yo. A la familia del principio primero, a la familia del principio primero le fue dada la tierra. De nuevo, a la familia del principio primero le fue dada la tierra. La tierra era una dimensión del reino en el jardín. La tierra era una dimensión del reino en el jardín. Jesús vino para darnos una posición como su familia al lado del Padre Creador. Y lo repito de nuevo, Jesús vino para darnos una posición como su familia al lado del Padre Creador.
Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No está hablando de un lugar físico, está hablando de una posición espiritual que fue perdida, de una paternidad que fue perdida en Adán, pero que la recuperamos en Cristo. ¡Aleluya! Elías llegó primero para restaurar esa unción de familia. Elías llegó primero para restaurar esa unción de familia. Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El primer Elías vino en los días de Acab y de Jezabel, cuando la lluvia decían que era de Baal. La segunda vez que nos visitó Elías fue a través de Juan, y Juan fue la voz que gritó en el desierto para prepararle camino a la llegada del Señor. Entonces Malaquías capítulo 4 verso 5 se cumplió con la llegada de Juan, abriéndole camino al Señor, porque Juan vino para reconciliar los hijos con el Padre, porque Jesús no era conocido. Jesús no era conocido, pero Juan lo hizo conocer, porque Juan fue el Elías que trajo a los hijos a ver al Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y Jesús no vino a instalar su religión, sino a llevarnos al Padre. La maldición comenzó desde la caída de la primera familia. El Señor dice, tiene que venir Elías para reconciliar a los hijos con los padres, porque si no voy a traer maldición sobre la tierra. Pero la maldición comenzó con la caída de Adán, porque Adán dejó de ser la familia de Dios. Pero Jesucristo vino para reconciliar la familia con el Padre. Aleluya. Y se rompió la maldición. La maldición comenzó desde la caída de la primera familia. En Jesús se restaura. Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo menor se levantó y se fue a prostituir, pero cuando tuvo hambre, que quería comer la comida de los cerdos, se levantó y dijo, ¿cuánta gente hay en la casa de mi padre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme tu hijo. Pero una palabra tuya me restaura, una palabra tuya me libera. Aleluya. Están llegando los hijos al Padre. El espíritu de Elías, el espíritu del Cristo, el espíritu de paternidad, la restauración de la familia. Por eso nos redimió, murió y nos resucitó en espiga de hijos iguales. El grano de trigo cayó en tierra, pero al caer en tierra, no se levantó como el grano, se levantó como la espiga, porque esa espiga representa a los muchos hijos que son presentados al Padre. Nos dio posición en los lugares celestiales para desde ahí, como familia suya restaurada, curar la tierra, como era en el principio, y hacer volver el corazón de los hijos al Padre, para retornar a ser la familia de Dios, la simiente perfecta, la única que le puede poner el pie en la cabeza a la serpiente. Tremendo. La familia que recupera toda la creación, ya no como familia del hombre, sino como familia de Dios. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? No, pues es María. Allá están tus hermanos. Verso 50, extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos son esos que caminan conmigo, esos que lloran como yo lloro, esos que sufren como yo sufro, esos que creen lo que yo creo, esos que caminan lo que yo camino, esos que aman lo que yo amo, esos que quieren lo que yo quiero. Esa es mi familia. Nada más. Hey. Aleluya. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Porque yo no vine aquí a crear una religión, yo vine aquí a hacer que los hijos vuelvan al Padre, porque perdieron paternidad, porque perdieron proyecto, y yo estoy aquí porque yo soy la verdad para el Padre, yo soy la vida al Padre, y yo soy el camino al Padre, no soy la nueva religión que llegó. La única mujer que pisará la serpiente solo puede ser la familia de Dios. Y lo voy a repetir de nuevo. La única mujer que pisará la cabeza de la serpiente solo puede hacerlo la familia de Dios. Hijos maduros, la generación del Cristo de Dios. La familia del hombre murió en Jesús. La familia del hombre murió en Jesús. La familia de María murió en Jesús. Pero en Cristo se levantó la familia de Dios. ¿Qué es esto?
Uy, yo quiero salir corriendo de aquí, aleluya. La familia de María murió en Jesús, pero la familia de Dios se levantó en Cristo, aleluya. La familia del hombre murió en Jesús, Mateo 24, 5 y 6. Y como tuvieron temor, rasgaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y ahí estaba María Magdalena, su madre, la madre del cuerpo. Ella fue la que enterró a su hijo. Ella fue la que fue a ver a su hijo, pero resulta que su hijo no resucitó. Resucitó el Hijo de Dios, resucitó la familia de Dios, aleluya. Y junto con él, con el grano de trigo que se sembró y murió y no quedó solo, se levantó la espiga de hijos iguales a la estatura del Cristo, aleluya. Tremendo. La familia de Dios se levantó en Cristo. Lo repito, la familia de Dios se levantó en Cristo. Comunidad de iguales, comunidad de justos, comunidad de generación de reino, comunidad de hijos iguales, comunidad de gente de gloria, iguales en su muerte, iguales en su resurrección. Juan capítulo 17, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo me levanté, Padre, y yo ahora soy tu hijo. Y yo voy a ti, oh Padre, como el hijo tuyo eterno, que venció todo. No voy derrotado, derroté la muerte, derroté el pecado, derroté todo. Restauré a la familia que se cayó en Adán, porque yo soy el grano de trigo que murió. Y cuando morí no quedé solo, llevé mucho fruto. Y conmigo se levantó la espiga de trigo de hijos iguales. Y te los traigo aquí, Padre. Ámalos como yo los amo, Padre. Porque Padre, tú me lo diste a mí, tuyos eran, porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, Padre. ¿Qué es esto? Mucho amor, mucha paternidad de Dios invoca el Abba. Aleluya, santo. Gracias, Señor. Mucha pasión por lo que hago. En Cristo somos la simiente de la mujer. Solo así volvemos a entrar en la familia de Dios, como fue en el principio. El Padre no cambió de idea, sino de estrategia. Vino Él mismo en un cuerpo para resolver el problema. Vino Él mismo en un cuerpo para resolver el problema. El problema que Adán creó, Él lo resolvió. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, de la grande mujer restaurada. Si estamos bloqueados y con religión, es porque la iglesia vive en Babilonia y no quiere salir. Le cuesta entender y entrar al proyecto del Padre, que es el reino restaurado para la tierra. Juan capítulo 10, verso 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, de que yo salí de Él y que yo vine para restaurarlo todo. O tomamos su proyecto de vida eterna en su reino, o nos enrumbamos a la muerte eterna sin retorno, y lo voy a repetir de nuevo para que todo el mundo lo oiga. O tomamos su proyecto de vida eterna en su reino, o nos enrumbamos a la muerte eterna sin retorno. Él quiere darnos la tierra y el cosmos desde el dominio de su reino, en el universo todo, para habitar en y con nosotros para siempre, en esa Jerusalén pura, santa, instalada totalmente sobre la tierra. Isaías capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo este profeta! Este profeta mueve los hilos de mi alma. ¡Aleluya! ¡Qué fuerte es Isaías! Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre eres tú y yo en Cristo. Para gloria mía los he creado. ¡Aleluya! Los formé y los hice a mi imagen y a mi semejanza. Son mis iguales, vivirán conmigo eternamente y para siempre. Diga, Abba, Padre, aleluya. Wow, qué loco queda. Qué lindo. Hay que darle continuidad a su proyecto eterno, como la familia suya que en Cristo volvimos a ser. Lo repito. Hay que darle continuidad a su proyecto eterno, como la familia suya que en Cristo volvimos a ser. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Porque yo los creé en el principio a mi imagen y a mi semejanza, no por carne, sino por esencia y por eternidad. Pues entonces el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo vine, el ladrón vino para matar y robar, y les robó a ustedes su imagen, mi imagen, les robó a ustedes mi reflejo, pero en mí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! ¡Wow! Retorno al proyecto, a la vida sin muerte del principio. Lo repito, retorno al proyecto, a la vida sin muerte del principio. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él venció todo y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y te quiere dar esas llaves a ti. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque estás sentado juntamente con él en lugares celestiales para gobernar con guerra. Llegó la hora de la guerra, llegó la hora del rompimiento, llegó la hora de la guerra de las simientes, llegó la hora de poner el pie en la cabeza a la serpiente, de derribar a Leviatán, derribar a la brujería, derribar a la hechicería, a los demonios. Vamos a descubrir proyectos, vamos a descubrir paternidad, y vamos a gritar la paternidad en medio de la guerra para que venga la victoria. En Cristo somos los hijos nuevos, la nueva creación de hijos, la simiente pura, los hijos obedientes. Él es el rey ahora, porque reconcilió consigo todas las cosas de arriba con las cosas de abajo. Él las reconcilió, las cosas del hijo mayor con las cosas del hijo menor, las reconcilió para que él sea el rey de reyes y señor de señores. Y hemos terminado la escuela número 26. Y tengo una pasión tremenda y un amor grande. Y aquí van a ser las 4 de la mañana y yo estoy feliz. Estamos felices por lo que el Señor está haciendo. No he dormido, pero estoy alegre. No podía irme sin darle este dulce, este regalo, este diamante, esta joya. Atesórenla, guárdenla, porque son joyas de reino. Quiero bendecirlo, desato el amor a la paternidad, desato el amor al proyecto. En la escuela número 27 vamos a hablar del proceso, el proceso del Padre en la creación. Es una escuela hermosa, no se la pueden perder. Si esta es linda, que ella dice quítate. Aleluya. Son cosas maravillosas. Yo bendigo tu vida. Desato amor por el proyecto, amor por el proceso, amor por el propósito, amor por su reino, amor por la paternidad del Padre. Vamos a retornar a la paternidad. Somos la familia de Dios, no la familia de los hombres. No nos parecemos a nuestro progenitor humano, nos parecemos a nuestro progenitor, engendrador, creador eterno, nuestro Dios todopoderoso. Recibe la vida del Abba, recibe la unción del Abba, recibe el poder del Abba, recibe el perdón del Abba, recibe la restauración del Abba. Grita, Abba, se fue tu brujería, se fue tu miseria, se fue tu ruina, se fue tu dolor. Recibe la unción de hijo, la unción de paternidad, la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, invoca al Padre, recibe proyecto, recibe vida, recibe liberación en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta noche, por este momento hermoso. Gracias por esta escuela una vez más, gracias por el equipo. Oramos por las ofrendas, bendecimos las ofrendas y declaramos, Señor, que cuando te damos a ti, somos prosperados en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Que el Eterno le bendiga. Mañana estaremos hablando con los amigos, en la mañana, no se lo pierdan. Que el Eterno les bendiga, un besito para todos. Tengan todos una buena noche y yo voy a ver si puedo dormir. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.